este tema. Y este tema lleva por título ¿Por qué cristiano? Yo quisiera hablarles de ese libro completo que, más de ser un libro de historias viejas, es un manual de vida. Es un libro que, aunque usted no lo crea, habla de ciencia, habla de derecho, habla de política, habla de biología, habla de matemáticas. En ese manual aparece todo. Y bueno, es una pequeña reflexión. Yo no pretendo criticar ninguno de los temas que vamos a tratar en pero sí es necesario que nosotros como jóvenes en este momento, en este tiempo, entendamos muchas cosas. Yo quisiera que usted buscara en su Biblia el libro de Juan, capítulo 8, verso 32. Es necesario que nosotros como jóvenes entendamos y aprendamos el por qué nosotros estamos el día de hoy aquí en este lugar. Porque no solamente es decir, bueno, yo soy cristiano porque me invitaron a la iglesia, yo soy cristiano porque yo acepté al Señor, yo soy cristiano porque creo que Dios está vivo. Pero usted sabe algo, en el mundo nosotros nos vamos a encontrar rodeados de muchas otras cosas y de muchas otras corrientes de pensamiento. Y yo quisiera que usted leyera, varón. Escuche este versículo. Amén. Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dile al que tienes a tu lado: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y ustedes saben que la verdad es Cristo. Quiero hacerlo rapidito porque es un tema bastante largo y tenemos poco tiempo. Pero yo les voy a contar un testimonio. Usted sabe que yo estoy estudiando en la universidad, para la gloria de Dios. Estoy estudiando Derecho, Estudios Jurídicos. Y en una de las materias, nosotros siempre vamos a encontrar una materia que se llama Filosofía. Y en esa materia me conseguí un profesor que es ateo. Y ese profesor estaba hablando tanta barbaridad de Cristo, de Dios, que... Ok, y entonces caímos como en ese ambiente de debate, y a muchos no les gusta el debate, pues. Y entonces él me hablaba de las teorías científicas, y él me refutaba muchas cosas. Me dijo: tú eres cristiano. No, yo no puedo creer en esa fantasía que dices tú. Yo no puedo creer en esas mentiras que tú dices, porque ellos están aferrados a dos teorías muy conocidas: la teoría del Big Bang y la teoría de la evolución. Todos aquí, los que están estudiando, conocen cuáles son esas dos teorías. Ahora, ya lo vamos a explicar. Vamos a analizar ciertos puntos y vamos a ver qué dice ese manual, qué dice la palabra de Dios referente a estas cosas. Bueno, dice, él me decía ciertas cosas, y me decía una de las cosas que, ¿cómo así que agarró Dios del polvo de la tierra y hizo al hombre y a la mujer? Lea Génesis 2:7. Rapidito ahí los varones que me ayuden con la Biblia. Génesis 2:7, hermano. Amén. Dígalo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ok, dice la palabra del Señor que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y ese hombre cayó en ese campo conmigo y me respondió de la siguiente manera. Me decía: pero no me hables desde el ámbito de religioso, sino yo quiero que tú me hables desde el ámbito de la razón. Porque usted sabe que ellos son como Santo Tomás, si no tocan, no. Y entonces, ahí el Espíritu Santo, para que ustedes sepan que nosotros dependemos totalmente del Espíritu Santo. Porque nosotros podemos conocer algunas cosas, pero el Espíritu Santo es el que nos da entendimiento a la hora de nosotros hablar con esas personas. Y entonces yo le decía: ok, según la ciencia, prueba que el cuerpo humano se compone de al menos 60 elementos químicos, de los cuales el 99% es oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo y azufre, zinc, hierro.
Usted sabe lo que pasa, amiga y amigo querido que usted me está escuchando. Si usted agarra de un puño de tierra de ahí del samán, usted consigue uno y cada uno de esos elementos químicos que yo nombré. O sea que cuando la palabra se refiere a que del polvo de la tierra el Señor formó al hombre, es totalmente comprobado por la ciencia de que usted y yo tenemos esos elementos que contiene la tierra. No contento con eso, el varón me decía, ok, pero eso es mucho más loco que tú me dices que ¿cómo es posible que de un hombre, de la costilla de un hombre, sacó y hizo una mujer? Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Léase Génesis 2:22. Amén. Y de la costilla de Jehová Dios tomó el hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ok, antes de explicar eso, yo quisiera explicarle un poco de las teorías de lo que él afirma, que la teoría del Big Bang de Edwin Hubble, es un científico, dice que de la explosión de la nada se creó la vida, se creó un todo de un choque cósmico y es que existe toda la vida. Eso es más loco, pero ¿sabe algo? La palabra en el libro de Génesis dice, y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Aún los científicos no saben lo que es la luz. Están tratando de investigar lo que realmente es la luz, eso que dice Dios, y no lo saben. Entonces, estábamos por aquí, de la costilla del hombre. Entonces yo le respondo, profe, pero si la misma ciencia ha demostrado científicamente que tanto usted como yo tenemos un ADN. ¿Qué es eso, ADN? Ácido desoxirribonucleico. Eso lo descubrió el científico Mendel, que le llaman los científicos el padre de la genética. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Que con una uña suya, con un cabello, una partícula de la sustancia que Dios depositó en usted se encuentra alojada en ese ADN. Entonces yo le dije, profesor, pero entonces eso no está alejado de la realidad, de que del ADN del hombre tomó ese mismo ADN según su género y según su especie y hizo a la mujer. Eso no está alejado de la realidad. Y él entonces, ese hombre yo creo que me va a raspar la materia, pero él no me contestó más. Entonces yo le respondí de la siguiente manera. Ahora ya que él me dejó descansar, ahora me tocó a mí decirle a él. Entonces, mucho más loco sería, profesor, con todo respeto, que usted me venga a decir a mí que nosotros provenimos de un mono. ¿Por qué razón? ¿Por qué en pleno año 2019 el hombre sigue siendo hombre y el mono sigue siendo mono? No evolucionó más. Entonces, en el 2025 nosotros vamos a tener un ojo aquí. Eso es algo ilógico. Según la teoría de Mendel, es científicamente comprobado lo que la palabra afirma. Dice la palabra en Génesis 1:21. Yo creo que la lea rapidito, hermano. Amén, 1:21. Dice lo siguiente: y creó Dios los grandes monstruos marinos y de todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que él era bueno. Gloria a Dios. El Señor dijo que Él creó cada ser viviente en la tierra según su género y según su especie. Eso estaba en la Biblia, millones de años escrito, y hasta el año 1800 que el científico Mendel fue que lo dijo, y porque lo dijo Mendel y no lo decía Dios, ahora sí lo creen. El Señor dijo, de esta especie, de cada especie vas a sacar ese ADN, esa genética. Entonces yo le decía, es imposible que usted me diga que con la tecnología tan avanzada que tiene ahorita la ciencia, no se haya encontrado el supuesto eslabón perdido. Y si eso es así, usted no me tendría que conseguir un solo eslabón perdido del ser humano,
sino de cada una de las especies que según ustedes han ido evolucionando a través de la historia. Y hermano, es necesario que nosotros, como cristianos, nosotros entendamos que nosotros no fuimos creados de un mono. Nosotros fuimos creados de un Dios vivo, de lo que está ahí establecido, porque lo que está ahí establecido se comprueba, porque esa es la única verdad que existe. ¿Cómo es posible que hace años, cuando Job, yo creo que a Job no le daban clase de química ni de biología, léase Job 10:11. ¿Cómo es posible que este hombre, con esa manera de vivir tan primitiva, él conociera su genética? Yo quiero que usted vea que la Biblia es un libro que habla de genética. Job 10:11, que lo consiga. Fuiste tú quien me vistió de carne y piel, quien me tejió con huesos y tendones. O sea, ¿cómo es posible que Job, un señor tan antiguo que es del tiempo del Génesis, porque Job era nieto de Jacob, ¿cómo es posible que ese hombre sepa, sin haberse descubierto los rayos X, que él ya tenía huesos y que tenía nervios y que el Señor lo entretejió? Aún los científicos, con toda la tecnología que tienen, no han sabido cómo se forman los huesos dentro del cuerpo, dentro del vientre de la madre. No lo saben. Dice el Salmo 139, el salmista David, 139, el verso 16, mi embrión vieron tus ojos. O sea, tanto tiempo atrás, ¿cómo sabían? Si yo lo que veían era una mujer gordita ahí, yo no sabía, no había el eco, no había... Entonces, por esa y más razones, es que nosotros no somos ateos. ¿Ven? Busque Colosenses 2:8. ¿Sí vamos entendiendo hasta ahora? Ay, Dios. Aleluya. Colosenses 2:8. Dicen los profesores que cuando la gente se queda callada, o lo entendieron todo o no entendieron nada. Amén. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ok, ahora yo quiero tocar un tema mucho más importante. ¿Por qué no soy santero o por qué no soy palero? Vemos que si nosotros bajamos desde aquí, uno va caminando y usted se va a encontrar un cristiano, usted se va a encontrar un testigo, usted se va a encontrar un católico, usted se va a encontrar un santero. Entonces, al final de esto yo le voy a decir por qué escogí ser cristiano. Pero ahora vamos, ¿por qué no soy santero o palero? Ok, les voy a contar un poquito de la historia de la creación según ellos. Ellos dicen la historia del pueblo Yoruba, que son los santeros, los paleros. Ellos dicen que en su principio de la creación hubo un dios de ellos llamado Obatalá. No sé si lo conocen. No lo voy a decir ahorita. O sea, lo han escuchado, Obatalá. No lo voy a decir. Ok, dicen que ese hombre descendió al cielo, no había nada creado. Y dice que él descendió con una gallina y no había nada creado. Él descendió con una gallina, descendió con una palmera. Y dice la escritura, el librito ese de ellos, que mientras él sacaba de la palmera, sacaba alcohol, Obatalá se emborrachó. Y la gallina que él tenía empezó a escarbar en la tierra y sacó arcilla. Fíjate, yo quiero que ustedes se vayan haciendo una idea de nada más, si ese es el principio. Y entonces dice que de esa arcilla, él empezó a formar al hombre y cuestión, hizo unos más narizones que el otro. Y de repente, él en su estado de borrachera, de embriaguez, siguió haciendo al hombre. Y entonces cuando él va a los dioses superiores a él, le dice, dale vida a esto. Como él estaba borracho, creó esas imperfecciones en los hombres. Más allá, yo le pregunté a un compañero que es santero, palero, eso es verdad, mira, cuéntame esa historia de la creación de ustedes, porque él siempre me pregunta de la creación mía, yo le pregunto de la de él. Y él me dice que cuando Obatalá estaba haciendo el hombre y la mujer,
y que los sacó crudos. Aleluya. Aleluya, sí, eso es lo que iba a decir. Y dice, muchachos, y dice, vamos a ir rápido. Y dice que por eso, por causa del hombre blanco, ha sido la mayor destrucción del planeta. Eso dicen ellos, que le echan esa culpa al hombre blanco. O sea, porque todos debieron ser negros. Así dice la historia de ellos. Ahora, vamos. O sea, eso es un dato, eso a la vista de... Yo no quiero cambiar su manera de pensar, pero yo quiero que ustedes analicen y entiendan el porqué, porque eso no es un motivo, bueno, sí es motivo de risa, pero o sea, es algo que no cabe en la cabeza. Un ser humano no puede creer en esas cosas, amado. Ahora, ya les di una medio referencia, ahora quiero ver que ustedes vean qué dice la palabra referente a eso. Léase Éxodo 20, versículo 3. Éxodo 20, verso 3. Amén. Que No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ok, un momento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer rapa. Segunda cosa, léase Levítico 20, 27. Levítico 20, 27, Levítico 20, 27. Levítico 20, 27, amén. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, será apedreado, su sangre será sobre él. Ok, la palabra es muy clara en referente a esas cosas. Dice en el libro de Oseas, capítulo 6, verso 6, no lo busque, dice que misericordia busca el Señor en este tiempo y no sacrificio. Porque ellos se basan en que antes en la palabra decía, bueno, vamos a hacerle un holocausto a Jehová. Y entonces dice, no, pero si en el tiempo a Jehová también le hacían holocausto. No, mi hermano. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros analizamos la palabra, nosotros nos damos cuenta que el último holocausto vivo fue Jesucristo y Él se hizo el sumo sacerdote y murió por usted y por mí para que usted y yo más nunca diéramos un sacrificio de sangre, sino que los sacrificios sean del corazón. Gloria a Dios. Dice Isaías 43, 9, verso 11. Isaías, bueno, se lo voy a decir. Dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Solamente el Señor es quien salva. Ahora, por cuestiones de tiempo, vamos a ir más adelante a ¿por qué no católico? Aleluya. ¿Por qué no católico? Busque en su Biblia Deuteronomio 5, verso 8 y 9. Ojo, no con esto estamos criticando. Debemos con estas herramientas ayudar a esas personas que necesitan. Amén. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Sigue? No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gloria a Dios. O sea, ¿cómo es posible que una persona... Esta es la misma Biblia, hermano, que estamos aquí. Es la misma palabra, la misma Biblia. Lo que pasa es que la Biblia de los católicos tienen unos libros que se llaman libros apócrifos y libros deuterocanónicos, que son libros que después que se cerró el canon de los 66 libros, ellos añadieron unos libros que obviamente tienen sus ciertas cosas, porque la Biblia es como un motor, la Biblia funciona como un motor, y si usted trata de encajar una pieza que no sea de ese motor no va a funcionar. Entonces, ¿cómo es posible que en la Biblia diga eso y usted vea toda la Semana Santa? Entonces usted está toda la vida, todos los días en pecado, y entonces, hermano, en una semana yo no puedo comer carne. Aleluya.
perdóname, pero yo me tengo que vestir de morado. Perdóname, hermano. O sea, yo de lunes a sábado hago lo que yo quiera y entonces el domingo ven acá, tócate, cántate tú ahí 5 Ave María y 10.000 Padre Nuestro y ya tú eres salvo. Hermano, eso no es así. ¿Qué sucede con esto de las imágenes? Hubo un tiempo en la historia de la iglesia donde encontramos que se divide la iglesia cristiana de la iglesia católica, porque a nosotros nos llamaron los protestantes. Y ellos fueron partícipes de algo que se llama sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Cuando iban conquistando los pueblos, ellos iban no eliminando a esos dioses paganos, sino que ellos los iban adquiriendo y los iban haciendo dioses, los iban haciendo santos para ellos. Por eso es que usted ve que el eleguá de los santeros es el niño de Atoche de los católicos. Cuando usted ve que la Santa Bárbara de los santeros es la Virgen del Valle, la Virgen de no sé qué, y así sucesivamente. Por eso es que nosotros tenemos que tener sumo cuidado con esto. Dice 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 2. Verso 2. Amén. Pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Es necesario que el obispo, usted quiera llamarlo obispo, pastor, no, padre no se le puede llamar. Ojo, la palabra del Señor es muy específica con eso. Dice, no llaméis padre a nadie, sino a vuestro Dios que está en el cielo. Entonces, porque ustedes ven que cargan a ese hombre, el papa, el representante de Dios en la tierra, según ellos. Hermano, ¿usted sabe quién es representante de Dios aquí en la tierra? Usted y yo, porque nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vive Jehová. Entonces, dice la palabra en 1 de Timoteo que el obispo tiene que ser marido de una sola mujer. Puede casarse. Y entonces, búsquese 1 de Timoteo 4, verso 1 al 3. Usted ve que los padres entonces de una vez lo separan porque ellos no pueden tener familia. Entonces los quieren hacer eunucos. 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4, verso 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Se explica cómo es posible que yo voy a durar una semana sin comer carne, los demás días sí puedo. No entiendo eso. Y algo mucho más tremendo que muchas veces no sabíamos, y son cosas para la reflexión. No venimos a cambiarle la manera de pensar a ninguno, sino a instruirle en lo que es esa verdad de que está ahí. Dice, si Roma, el Vaticano, que casi el 90% es oro, el 90% de la ciudad del Vaticano está compuesta por oro, ¿cómo es posible que si ellos son supuestamente el acabose, son el representante de Dios en la tierra, ¿por qué no construyes un viaducto que mande agua hacia África, que son tus hermanos que están ahí a la orilla? Aleluya. ¿Por qué? Si tú realmente eres lo que dices que eres, ¿por qué quemaron tantas personas cuando la Santa Inquisición? Yo no sé si está escuchado, pero en la historia de la Iglesia Católica se formó un grupo de búsqueda llamado la Santa Inquisición, que ellos quemaban a todo lo que se oponía a Dios. Ellos mataban en nombre de Dios,
quemaban en nombre de Dios, hacían todo en nombre de Dios, pero ¿sabe? Nunca fueron dirigidos por Dios. Y usted sabía que hasta tiempo después ellos decían que nosotros, las personas de color negro, no teníamos alma. ¿Usted puede creer eso? Y si usted no me cree a mí lo que yo le estoy diciendo, usted puede buscarlo. Usted puede buscarlo en internet, confirmar lo que yo le estoy diciendo a usted. Y va a la palabra del Señor. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí porque yo no soy católico. Gloria a Dios, porque no soy católico. Ahora me voy a una más rápido. ¿Por qué no soy mormón? Usted sí ha visto en la calle, no sé si usted ha visto unos varones y unas mujeres que andan con camisas blancas como esta, pero yo no soy mormón. Y tienen como una pendiente aquí que dice la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. Y dice hermano no sé qué, hermano no sé qué. Fíjese, le voy a contar un poco de la historia de los mormones. Hubo un hombre llamado Joseph Smith, estadounidense. Él salió de una iglesia cristiana. Mira lo que sucede cuando nosotros nos desviamos de este libro de la verdad para buscarle las 5 patas al gato, porque eso es buscarle las 5 patas al gato. Hermano, no hay nada que esté afuera de ese libro. Todo lo que el Señor quiso que usted y yo conociésemos está en ese libro. Usted no busque vías alternas de que esto, el porqué de esto, buscándole el nombre al Espíritu Santo. Aleluya. Y entonces él decía que él oró a Dios y él dijo: Dios mío, yo quiero que tú me digas cuál es la religión verdadera. Y dice él que en su habitación donde él estaba se le descendió un ángel del cielo y lo guió hasta donde estaban unas tablas de un evangelio perdido. Tremendo esa locura, ¿no? Pero es tremendo, más aún tremendo es el Señor, porque usó al apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9. Yo quisiera que usted lo busque. Amén. Dígalo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gloria a Dios. Cualquiera, si un ángel del cielo, fíjese que hace millones de años atrás el apóstol Pablo había advertido de que esto iba a suceder. Es que al Señor no se le escapa nada, mi hermano. Al Señor no se le escapa nada. Entre esas cosas, los mormones practicaban hasta hace poco tiempo. Uno, la poligamia. La poligamia es tener varias esposas, varias mujeres. Entonces ellos se valían de que como Abraham tenía muchas mujeres y David tenía otras mujeres, entonces ellos podían tener más de una esposa. ¡Qué mantequilla! Dígale al varón que tiene a su lado: ¡qué mantequilla! Dile: el hombre de Dios tiene que ser marido de una sola mujer. Aleluya, amén. Dile: el hombre de Dios tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Sabe? En el tiempo del Génesis, era permitida, escúcheme jóvenes, en el tiempo del Génesis, cuando Abraham, cuando Isaac, cuando Jacob, era permitido. ¿Por qué pasó con Noé? La destrucción de toda esa generación. Era necesario volver a poblar la tierra. Por eso se permitía en ese momento. Pero ya en Levítico, cuando aparecen las primeras leyes, hermano, si usted no me cree que la Biblia es un libro que habla de derecho, yo le digo: léase el Código Civil de Venezuela y léase Levítico, y usted va a conseguir que es casi lo mismo. Entonces, en Levítico ya el Señor